Vivimos en una era de máquinas extraordinarias. Vemos sus formas incansables en vastas fábricas, moviéndose con una precisión que parece casi viva. Vemos el silencio de las oficinas, donde una vez hubo filas de personas, ahora reemplazadas por el zumbido silencioso de los servidores. Nos encontramos con algoritmos, invisibles pero poderosos, tomando decisiones que dan forma a nuestra vida diaria. Para muchos, este nuevo mundo trae consigo un sentimiento profundo y antiguo. Es el sentimiento de miedo. Un miedo de que nosotros, la humanidad, podamos quedar obsoletos. Esto no es una sensación nueva, es un eco de un tiempo de cambio profundo. Hace 2 siglos fue la revolución industrial. Hoy la llamamos la revolución de la inteligencia artificial. Y mientras observamos de cerca, comenzamos a ver la historia repitiéndose. Los robots ensamblan nuestros coches, sus brazos metálicos trabajando en un ballet de producción continuo e interminable. Los programas de computadora revisan miles de solicitudes, decidiendo quién es digno de una entrevista. Las cámaras, impulsadas por software inteligente, analizan rostros en una multitud. Esta marcha implacable del progreso promete un mundo de velocidad y eficiencia sin igual. Las fábricas ahora operan con un equipo mínimo de trabajadores humanos. Los supermercados nos animan a usar las cajas automáticas, eliminando la necesidad de cajeros. En conversaciones en voz baja y publicaciones ansiosas en línea, una sola pregunta surge una y otra vez. ¿Una máquina ocupará algún día mi lugar? Este miedo es un zumbido constante y bajo el ruido de nuestro mundo moderno. Para comprender la profundidad de esta ansiedad, debemos viajar al pasado, al siglo XIX, a Gran Bretaña y al corazón de la primera revolución industrial. El telar a vapor, alojado en fábricas colosales, tejía tela a una velocidad inimaginable. La locomotora, una bestia de hierro y vapor, tronaba por el campo, acortando distancias. El ritmo de la vida estaba cambiando. La gente dejó los campos y acudió en masa a las ciudades. Pero estas máquinas no solo eran creadoras, también eran destructoras. Para innumerables artesanos, las nuevas máquinas significaron la ruina. Sus medios de vida desaparecieron casi de la noche a la mañana. Las fábricas exigían largas horas extenuantes y peligrosas por salarios miserables. En este ambiente de desesperación comenzó a gestarse una resistencia. Fue un movimiento nacido del miedo y del deseo de proteger una forma de vida. Las máquinas, una vez símbolos de progreso, se convirtieron en símbolos de opresión. Algunas personas decidieron luchar contra las máquinas mismas, desatando una rebelión histórica. Pausa. Sumerjámonos en esa época pasada. Imaginen el aire espeso con el humo de 1000 chimeneas, una neblina gris permanente que cubría las ciudades recién crecidas. El sonido es un clamor constante, una sinfonía de vapor siseante, metal tintineante y el trueno rítmico de los telares mecánicos. La vida en el siglo XIX estaba siendo remodelada de forma fundamental. El viejo mundo, un mundo gobernado por las estaciones y el sol, estaba dando paso a uno nuevo dictado por el silbato de la fábrica y el reloj. Este fue un tiempo de invención increíble y velocidad desconcertante. La máquina de vapor, una vez una novedad, era ahora el corazón de la industria, bombeando agua de las minas y alimentando las máquinas que vestían a una nación. El mundo se estaba encogiendo. Sin embargo, para muchos, sus mundos personales se estaban volviendo más pequeños, confinados a las tareas repetitivas y agotadoras del piso de la fábrica. La promesa de una vida mejor había atraído a multitudes del campo a los extensos centros urbanos. Venían buscando oportunidades, una oportunidad de ganar un salario y construir un futuro. Lo que encontraron fue a menudo una dura realidad. Las ciudades estaban superpobladas e insalubres, y el trabajo era implacable. Familias enteras fueron puestas a trabajar, incluidos niños pequeños, en las fábricas y minas. Las habilidades del artesano, perfeccionadas durante generaciones, de repente se devaluaron. Una sola máquina, operada por un trabajador no calificado,
ahora podía producir más que una docena de maestros tejedores. Este cambio dramático en los medios de producción creó un nuevo orden social, uno que colocó una inmensa riqueza y poder en manos de unos pocos dueños de fábricas, mientras las masas luchaban por su pan de cada día. Esta interrupción no fue meramente económica, fue un profundo choque cultural. La conexión con el propio trabajo, el orgullo por un oficio bien hecho, se rompió. El trabajo se convirtió en una mercancía, algo que se compraba y vendía al precio más bajo posible. La máquina no se cansaba, no se quejaba y no necesitaba descansar. Establecía un ritmo que los humanos luchaban por igualar. Esta presión implacable, combinada con la caída de los salarios y la pérdida de independencia, creó un terreno fértil para la disidencia. Los trabajadores sentían que su misma humanidad estaba siendo despojada, que se estaban convirtiendo en poco más que engranajes en una vasta e insensible máquina industrial. Sus identidades, una vez ligadas a sus habilidades, ahora estaban ligadas a su pobreza. Es de este caldero de miedo, ira y desesperación que surgió el movimiento ludita. Pausa. Los luditas. Su nombre se ha vuelto sinónimo de resistencia a la tecnología, pero su historia es más compleja que eso. No estaban en contra del progreso en sí, sino contra una forma de progreso que los dejaba indigentes y sin voz. Eran tejedores, cardadores y otros artesanos textiles, cuyos medios de vida estaban directamente amenazados por los nuevos telares automatizados y las máquinas de esquilar. Se organizaron en secreto, unidos por juramentos y un sentido compartido de injusticia. Al amparo de la oscuridad, descendían sobre las fábricas, los símbolos mismos de su aflicción. Sus objetivos eran específicos, las máquinas que les quitaban sus trabajos y reducían sus salarios. Fue una rebelión selectiva, un acto cuidadosamente planeado de sabotaje industrial. Sus acciones fueron una forma de negociación colectiva mediante disturbios. Enviaron cartas amenazantes a los propietarios de las fábricas, a menudo firmadas por el mítico líder, el general Lud. Estas cartas no eran solo amenazas, eran demandas de salarios más justos, de un retorno a las prácticas tradicionales y de un alto al uso de máquinas que producían bienes inferiores mientras destruían su oficio. La respuesta de las autoridades y los propietarios de las fábricas fue rápida y brutal. El gobierno aprobó nuevas leyes que convertían el acto de romper máquinas en un delito capital. Esto significaba que destruir una máquina podía ser castigado con la muerte. Se ofrecieron grandes recompensas, y el ejército fue desplegado para sofocar el levantamiento. Se llevaron a cabo juicios masivos, y muchos fueron ejecutados o transportados a colonias penales en Australia. A pesar de la dura represión, el espíritu de la rebelión ludita perduró. Pausa. Ahora, volvamos a nuestro tiempo, al siglo XXI. Las máquinas han cambiado, pero la historia se siente extrañamente familiar. Los enormes telares mecánicos del pasado han sido reemplazados por algo mucho más sutil, pero posiblemente más poderoso: el algoritmo. Estas nuevas máquinas no están hechas de hierro y acero. Están construidas con líneas de código. No ocupan un espacio físico en una fábrica. Existen en todas partes y en ninguna a la vez, en la vasta red interconectada que llamamos la nube. Estos algoritmos analizan cantidades inmensas de datos a velocidades que van más allá de la comprensión humana. Pueden escribir artículos, componer música, crear arte, ofrecer consejos financieros complejos. La revolución ya no se trata solo del trabajo físico, ahora viene por el trabajo de la mente. Los parecidos entre las dos épocas son sorprendentes. En el siglo XIX, el miedo se centraba en el telar y la máquina de vapor. Hoy, la preocupación se dirige hacia la inteligencia artificial y la robótica. El camionero de hoy teme al vehículo autónomo. El diseñador gráfico teme a la inteligencia artificial que genera imágenes. El oficinista teme al software que puede automatizar sus tareas administrativas. En ambos periodos, vemos tecnología que acelera la producción y la eficiencia,
y una profunda sensación de inseguridad y ansiedad para aquellos cuyas habilidades corren el riesgo de volverse obsoletas de repente. Pausa. Las herramientas de esta nueva revolución son fundamentalmente diferentes en su naturaleza a las del pasado, Ya sabes. Las máquinas de la revolución industrial eran, en su mayor parte, tangibles. Un trabajador podía ver el telar, tocar su fría estructura de hierro, entender, a nivel mecánico, cómo funcionaba. Era un objeto físico que realizaba una tarea física. Las máquinas eran extensiones del músculo humano, amplificando nuestra capacidad de levantar, cortar, tejer. Su impacto era visible y directo. Un telar destrozado era una máquina silenciada. La causa y el efecto eran claros, inmediatos, y se ubicaban en un lugar específico. En contraste, las tecnologías centrales de nuestra era actual son en gran parte invisibles. Una inteligencia artificial no es un objeto único, sino un sistema complejo de software, datos y poder de procesamiento distribuidos a través de una red global de servidores. Un algoritmo no tiene cuerpo. No se puede ver ni tocar. Trabaja en silencio tomando decisiones en milisegundos, basándose en patrones que ha aprendido de vastos conjuntos de datos. Interactuamos con sus resultados. Una película recomendada, una solicitud de préstamo rechazada, un anuncio personalizado. El proceso en sí está oculto en una caja negra a menudo inescrutable incluso para sus propios creadores. Esta falta de transparencia es una fuente de profunda inquietud. Esta naturaleza abstracta cambia la esencia misma de la protesta. ¿Cómo se lucha contra una fuerza invisible? El martillo de los luditas es inútil contra una plataforma de software basada en la nube. La rebelión del siglo XXI debe ser, por lo tanto, más estratégica e intelectual. Es una batalla de ideas y políticas. El ludita moderno no es un rompedor de máquinas, sino un activista de los derechos de los datos, un eticista de la inteligencia artificial, un legislador que impulsa la supervisión regulatoria, un líder sindical que negocia protecciones para los trabajadores en la era de la automatización. Pausa. Los miedos fundamentales que impulsan las reacciones humanas a estos trastornos tecnológicos son notablemente consistentes a lo largo de los siglos, ¿saben? Primero y principal, está el miedo al desempleo, la ansiedad de ser reemplazado. En el siglo XIX, el tejedor experto veía cómo una máquina hacía su trabajo más rápido y más barato. Hoy, el operador de centro de llamadas, el asistente legal e incluso el programador de software ven sistemas de inteligencia artificial capaces de realizar sus tareas con creciente habilidad. Este miedo no es solo por la pérdida de ingresos, por devastadora que sea. Es por la pérdida de un rol en la sociedad, la sensación de ser dejado atrás por un mundo que ya no necesita tus habilidades. Es el frío temor de volverse irrelevante. Más allá de la preocupación económica inmediata, yace un miedo más profundo y existencial, la pérdida de significado. Para muchas personas, su trabajo es una parte central de su identidad. Proporciona estructura a sus días, una comunidad de colegas y un sentido de orgullo y logro. Que eso sea arrebatado por una fuerza impersonal, ya sea un telar a vapor o un algoritmo sofisticado, puede desencadenar una profunda crisis de autoestima. La pregunta ¿a qué te dedicas? Es una de las primeras que hacemos cuando conocemos a alguien. Si la respuesta se convierte en nada, ¿qué le hace eso al espíritu de una persona? Un tercer y poderoso miedo es el fantasma de la creciente desigualdad. La revolución industrial creó una riqueza sin precedentes, pero esa riqueza se concentró en manos de una élite muy pequeña. Los luditas no solo luchaban por sus trabajos, luchaban contra un futuro en el que serían dejados atrás. Hoy, enfrentamos un riesgo similar. La inteligencia artificial tiene el potencial de generar un inmenso valor económico, pero existe un peligro real de que estos beneficios fluyan principalmente a los dueños de la tecnología. El temor es que estamos creando una nueva aristocracia digital. Estos miedos, al reemplazo, a la falta de sentido, a la desigualdad,
no eran fantasías irracionales en el siglo XIX y no son irracionales hoy. Son respuestas legítimas al poder disruptivo de la tecnología transformadora. El registro histórico muestra transiciones a menudo brutales para quienes quedan en el lado equivocado del cambio. Si bien surgen nuevas oportunidades, el periodo de ajuste puede abarcar generaciones. Reconocer estos miedos es el primer paso para abordarlos y asegurar que los beneficios del progreso se compartan de manera más amplia. La historia nos enseña una lección importante, aunque a veces dolorosa. La tecnología es una fuerza tanto de destrucción como de creación. Desmantela viejas formas de vida, pero también construye los cimientos para otras nuevas. La revolución industrial eliminó trabajos y a la vez creó profesiones y sectores enteros. En la era digital, IA y automatización amenazan ciertos trabajos, mientras paren otros inimaginables hace poco. Ahora tenemos científicos de datos, eticistas de IA, técnicos de mantenimiento de robots, administradores de redes sociales. La demanda de programadores, expertos en ciberseguridad, creadores de contenido digital sigue creciendo. El desafío, habilidades nuevas. La transición no es sencilla. Un camionero de larga distancia no puede convertirse en un ingeniero de aprendizaje automático de la noche a la mañana, ¿eh? Educación y recapacitación son imperativas. Invertir en aprendizaje accesible de por vida es un imperativo moral. Sin apoyo, muchos quedarán varados. La política debe ser proactiva. Redes de seguridad sólidas, beneficios portátiles, incluso ingresos básicos piloto. Imaginemos una ciudad de noche. Es un paisaje de luz brillante. Pantallas enormes muestran un flujo constante de información. Dentro de las fábricas, todo está en silencio, solo roto por el suave zumbido de robots moviéndose con perfecta gracia. Las oficinas, antes llenas de actividad humana, ahora están con poca luz. Su trabajo continuado por procesos invisibles en el éter digital. Es un mundo impresionante y profundamente inquietante. ¿Estamos viviendo una nueva revolución o una nueva rebelión?